Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo volvernos a encontrar. Estoy aquí en el Café Vainilla. Quiero mandar un abrazo grande a Rodrigo, que es el que ha hecho posible que podamos estar aquí hoy día compartiendo desde este lugar tan hermoso, tomándonos un café juntos, hablando acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Ahí, tú que estás ahí en tu casita o donde tú estés, quiero que sepas que Dios tiene hoy día una palabra muy hermosa para cada uno de nosotros. Estamos en una serie que se llama Desilusión o Resurrección. Quiero hoy día, en la tercera parte de esta serie, continuar con algo muy, muy hermoso. Quiero leerte una parte en la Biblia que está en Marcos 1, en el versículo 40, donde dice: vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Voy a hacer una pausa ahí y quiero contarte varias historias paralelas antes de seguir leyendo lo que está aquí en la Biblia. Una historia paralela a esta es de un hombre, de una persona que más o menos era un poco menor que tú. Yo calculo que un año menos que tú. Este hombre tenía una vida normal, tenía muchos sueños, tenía una vida llena de expectativas, que él ya estaba casado. Este hombre tenía un hijo, tenía una esposa a la cual él amaba. Este hombre tenía un trabajo bastante estable. Él había soñado con poder comprarse en algún momento una casa. Este hombre había soñado con comprarse en algún momento también un segundo auto para su esposa. Él había soñado y había hecho los planes en su vida para poder caminar hacia adelante, para poder avanzar en la vida, desarrollar un negocio propio. Él era empleado. Este hombre que tenía muchos sueños, muchas ilusiones, de pronto en un momento de su vida se vio truncado, porque en todo lo que él estaba viviendo, en todas las cosas que estaban a su alrededor, se dio cuenta que había algo que siempre lo frenaba, había algo que siempre lo estancaba. En su trabajo empezó a crecer, empezó a tener mayor estabilidad, como que su jefe le propuso aumentarle el sueldo, pero como él tenía una expectativa de la vida un poco diferente, él quiso cambiar de trabajo, él quiso mudarse de trabajo, porque él veía que lo que él ganaba en ese momento no era suficiente para las expectativas que él tenía. Este hombre logró cambiarse de trabajo, logró tener un mejor trabajo donde le daba un poco más de tiempo, donde no era sofocante lo que él vivía trabajando, sino le daba un poco más de espacio de hacer las cosas. Cuando él se encontró en ese momento y vio que tenía el espacio para poder desarrollar las demás cosas que él vivía, este hombre, así como tú, de pronto se volvió a encontrar con el mismo problema que tenía en su trabajo, algo interno, algo en su carácter, en su forma de ser, algo que de pronto a él lo alejaba de la sociedad, algo que esa misma cosa que lo hacía detener en su trabajo, hacía que él se detenga en su relación íntima con su esposa. Llevaba una relación muy hermosa, pero ese mismo algo, esa misma cosa hacía que su relación con su esposa en algún momento se trunque. Él era un excelente padre, iba a todos los eventos de deportes de su hijo, le encantaba llevarlo al colegio, le encantaba pasar tiempo con él. Pero había un momento cuando él estaba demasiado estresado, que ese algo que estaba dentro de su corazón también hacía que se detenga la relación con su hijo. Este hombre era una persona que tenía muchos amigos. Este hombre le encantaba salir y pasar tiempo con sus amigos, hacer deporte, le encantaba ir a cafés, a charlar, a hacer bromas, a reír un poco. Pero en un momento dado, cuando estaba con sus amigos y todo, de pronto había algo que lo frenaba, algo dentro de él. Era como un techo, como un límite que no le permitía ir más allá. Hoy día te estoy hablando acerca de la desilusión o de la resurrección. Otra historia paralela es de una mujer joven que no estaba casada. Esta mujer también tenía sueños muy grandes, tenía una expectativa muy alta de la vida, una expectativa muy alta de lo que ella iba a hacer. Tenía una expectativa muy alta de todo lo que había vivido, de todo lo que había soñado, de todo lo que ella había pensado. Era una persona que le encantaba tener muchos amigos, era una mujer
yo creo que un poquito menor que tú. Si tú eres mujer, es un poquito menor que tú, nada más. Esta mujer le encantaba pasar un buen rato, le encantaba estar con sus padres, le encantaba pasar un buen tiempo con su papá, con su mamá. Amaba el hecho de poder viajar con sus papás, amaba el hecho de poder viajar con sus amigos, le encantaba hacer excursiones. Era una persona que era muy fitness, si quieres. Esta mujer le encantaba ir al gym, le encantaba trotar y hacer un montón de cosas, pasar tiempo a solas, pensando, soñando. Un día ella estaba con todas las ganas de hacer su vida, algo muy especial. Y de pronto esta mujer se encontró con algo dentro de ella que se dio cuenta que era un impedimento para terminar de acercarse a su papá y a su mamá. Era un impedimento para terminar de acercarse siempre que le gustaba un chico, que estaba a punto de enamorar con ese chico. Pasaba algo, o si entraba en la relación, pasaba algo que se le cortaba la relación y no podía ir más allá. Había algo ahí que no le permitía ir más allá. Ella de pronto pensaba, bueno, de pronto son mis hormonas femeninas que me lleva a hacer esto. De pronto mi carácter es muy fuerte y no puedo interrelacionarme. Siempre terminaba siendo ella la persona que estaba excluida. Es más, un día unos amigos se inventaron algo de ella que no fue muy bonito y destruyó sus relaciones interpersonales, destruyó todo lo que ella de pronto había construido con sus amigos, con su papá, con su mamá y etcétera. Pero esta mujer se sentía detenida, sentía que no podía ser ella misma, sentía que no podía disfrutar de la vida, sentía que no podía ir más allá. Una tercera historia paralela con la cual voy a continuar leyendo la Biblia es la historia de otro hombre. Este hombre había trabajado muy duro. Este hombre se había entregado muy duro a su familia. Este hombre se había entregado muy duro a Dios. Este hombre había creído en Dios. Este hombre había caminado una vida que no había sido sencilla en su niñez. Había perdido a sus padres, pero él se había esforzado mucho por conseguir las cosas. Para poder salir adelante en la vida, este hombre tuvo que ingeniárselas para trabajar desde muy joven. La vida fue muy dura con él, pero él había logrado cosas que tal vez nadie se esperaba que él las podía haber logrado. Este hombre, un día, como él había pasado cosas tan duras, él le gustaba ir y ayudar a los pobres, le gustaba ir y ayudar a los necesitados. Un día agarró y se fue a meter a un hospital, se fue a meter a una clínica, y en esa clínica había un enfermo que nadie quería acercarse a él, nadie quería tocarlo, nadie quería darle una mano, y él no entendía muy bien por qué. Preguntó a las enfermeras y les dijo: ¿qué pasa con este hombre? Y las enfermeras le dijeron: este hombre tiene una enfermedad rara, tiene una enfermedad que no estamos sabiendo muy bien, el médico no sabe muy bien cómo diagnosticarla, por eso está un poco aislado. La gente lo puede ver, sus familiares también lo pueden ver, pero nadie más se anima a acercar y ver a este hombre. Este hombre, como él había pasado una soledad tan dura en su niñez, en su juventud, sabía lo que era estar ahí luchando por la vida, tratando de ir hacia adelante. Entonces se acercó, le preguntó, le hizo algunas preguntas de rigor, lo conoció. Él simplemente lo único que quería hacer era poder ayudar a este hombre. Esta persona de la cual les estoy hablando fue a su casa, fue a traer un poco de ropa, fue a traer un poco de comida, consiguió algunos medicamentos, se los dejó. Él dijo: no me han cambiado por semanas, estoy por semanas con esta misma ropa. Entonces él dijo: yo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. El corazón le ganó y le venció y ayudó, y le quitó la ropa, y toda su ropa se la lavó en su casa y se la volvió a traer y se la puso a este hombre, y además que le cambió de ropas. Pasadas unas semanas, el hombre que estaba postrado en cama se empezó a poner muy bien, y el dolor que sentía en su cuerpo empezó a expresarse de manera externa. Esa expresión de manera externa fueron heridas, empezaron a hacerse llagas, empezó a sangrar su piel empezó a escamarse, a volverse seca. Al tiro el médico se dio cuenta de lo que estaba pasando, era lepra.
el hombre tenía lepra. Entonces a esta persona, a este amigo que ayudó a limpiar su ropa, de este hombre que les estoy narrando, lo llamaron, lo fueron a buscar a su casa. Él no estaba en su casa, acababa de viajar, tuvo un viaje muy largo de negocios, porque él estaba saliendo para adelante y él estaba luchando por sacar adelante su casa y su familia. Él era un hombre casado, él era un hombre que tenía hijos, tenía dos hijas mujeres y tenía un hijo hombre. Este hombre, este personaje que había viajado, había hecho un viaje de negocios, porque estaba pagando el colegio de sus hijos y estaba proveyendo un nuevo negocio para su esposa. Todo lo que él lo estaba haciendo con muy buena intención. Cuando el médico llegó, las enfermeras llegaron a su casa y se enteraron que él había viajado, dijeron: necesitamos avisarle algo muy rápido a tu esposo. La esposa se quedó asustada y le dijo: ¿qué pasó? No, necesitamos hablar con tu esposo, por favor. No había forma de comunicarse con él. 2 o 3 semanas después, él volvió de viaje. Y cuando él volvió de viaje, empezó a sentir un dolor que le recorría desde el hombro, por el pecho y también en las manos. Y él no sabía lo que pasaba. Él pensaba que, como había viajado a La Paz, Bolivia, la sequedad del clima y el frío habían hecho que se sequen sus manos y se pongan su piel un poco áspera y un poco escamosa. Cuando él estaba por llegar a su casa, de pronto se enteró que la familia le mandó un mensaje con las personas que estaban antes de entrar al pueblo donde él vivía. Estas personas le gritaron: hey, por favor no entres, no vayas a tu casa, tienes que ir directo al hospital, tienen una noticia que darte. El hombre, después de haber hecho los negocios, no entendía, después de haberse esforzado como siempre lo había hecho, tuvo que ir al hospital con sus maletas. Cuando llegó al hospital con sus maletas, el médico le dijo: por favor, quédate en la puerta, tengo una noticia que darte. El hombre al que tú has ayudado ha estado con lepra y esa lepra es demasiado contagiosa. El hombre soltó las maletas, se puso a llorar de inmediato y le dijo: ¿tú tienes algún síntoma? Y le dijo: sí, me empezó a doler todo el hombro, las manos se me secaron mucho. Y le dijo: ¿has notado algún otro cambio más? Sí, en mi espalda tengo un dolor muy fuerte. El médico no quiso ni acercarse y le dijo: por favor, date la vuelta. Se dio la vuelta, sácate la polera. Y enseguida vio una llaga que era típica de la lepra. Le dijo: tú no puedes volver a tu casa, tú no puedes volver a hablar con tu familia, tú no puedes ni siquiera entrar a este lugar. Hay un lugar que está en cuarentena, donde tú tienes que ir. Ahí están todos los leprosos. Sí, te estoy hablando de la época de la Biblia, ya existía la cuarentena. Es bíblico. Este hombre cayó de rodillas y empezó a llorar mucho más fuerte. Lo único que él hizo fue intentar ayudar. Lo único que él hizo fue tratar de ayudar a las demás personas. Y él no sabía que se iba a contagiar con esta enfermedad. Cuando él se fue al campamento de los leprosos, no quiso meterse porque él al principio decía: yo no tengo esta enfermedad, no voy a aceptar que tengo esta enfermedad. El dolor empezó a ir por todo su cuerpo, de pronto empezó a pasar a sus pies, de pronto sus dedos empezaron a dolerle mucho más. En un momento dado, cuando él se tocaba la cara, dejó de sentir lo que palpaban sus dedos. Como él era un hombre fuerte, como él era un hombre que no se dejaba vencer fácilmente, él no llegó a entrar a donde estaban todos los leprosos, se quedó en las afueras de ese lugar. Y él en ese lugar empezó a buscar su comida, empezó a buscar plantas que le puedan ayudar como de una manera natural a su piel. Él vio que muchas personas entraban a ciertos ríos y se bañaban y se lavaban. Entonces él se iba más abajo y él intentaba bañarse, él intentaba frotarse con arena, intentaba frotarse con algunas plantas que le traían cierto alivio, pero la enfermedad seguía y seguía y seguía creciendo. Él decía: yo no me puedo dejar, no puedo permitir que esto tome todo mi cuerpo. Él tomó la decisión de consultar con algunos de los leprosos que estaban ahí, si alguno de ellos habían tenido solución. Y ninguno le dio ninguna respuesta. De pronto, un hombre de esos leprosos se acercó y escuchó y le dijo: ¿sabes qué? Hay un hombre que está caminando, pero hay mucha gente a su alrededor. Dicen
que Él puede sanarte la lepra. Él dijo, bueno, voy a ir a escuchar. Y él se acercó a una distancia prudente, porque en esa época los leprosos, cuando caminaban, tenían que ir gritando, inmundo, inmundo. Tenían que ir gritando, nadie se acerque a mí. Nadie puede acercarse a mí porque estoy contagiado, estoy contaminado. Hoy día podemos entender mucho mejor esa figura. Es como si un hombre con COVID esté caminando por las calles con la temperatura y tosiendo y sin barbijo. Y tendría que gritar, oigan, estoy con COVID. Y todas las personas tengamos que hacernos a un lado para no contagiarnos. Eso es lo que él estaba viviendo. Nunca más había visto a su esposa, nunca más había visto a sus 2 hijas y a su hijo. Él había soñado con esa vida en familia, pero de pronto la enfermedad que había llegado a su casa, la enfermedad que había llegado a su vida, a su familia, que gracias a Dios no tocó ni a su esposa ni a sus hijos, de pronto lo habían separado de toda la realidad. En un momento dado se dio cuenta que todo lo que había ganado, que todo lo que había conseguido en la vida se había visto perdido por algo que él ni siquiera había pedido. De pronto lo que te estoy hablando te suena muy familiar porque es tu historia. Y bueno, aquí en la Biblia simplemente dice, vino a él un leproso que de rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Como yo soy el que está predicando, yo puedo imaginarme que todo eso había pasado antes. Eso no lo encontré en ninguna parte de la Biblia. Simplemente me imagino, porque es lo que nosotros vivimos, es lo que tú y yo vivimos a diario. Cuando nosotros de pronto hemos estado luchando por las cosas, luchando por nuestra familia, luchando por nuestros sueños. Y de pronto tú joven, que como ponía el ejemplo de esa mujer que tenía muchos sueños, que quería ir, pero se encontraba con un techo, se encontraba con una muralla. Es como este hombre leproso que se encontraba con una pared delante de él. Él no podía entrar y acceder a todo lo que las demás personas habían entrado y accedido. Hoy día podemos darnos cuenta muy fácil de esta circunstancia y de esta situación, por lo que hemos vivido en el COVID. Pero nos podemos dar mucho más cuenta y podemos personalizar esto por muchas cosas que hemos vivido en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Y de pronto lo que nosotros soñábamos, una relación con nuestros hijos, una relación con nuestra esposa, una relación con nuestro esposo, una relación con nuestros padres, de pronto se ha visto limitada por algo muy fuerte, por una riña, por un problema. De pronto uno de nuestros hijos, uno de tus hijos ha decidido alejarse de todo, ha decidido irse por las drogas, ha decidido tomar la vida fácil, no ha querido continuar con sus estudios. De pronto tu esposa, tu esposo han tomado una decisión, han sufrido un golpe muy duro en la vida y la relación entre ustedes ha sido quebrada y uno se siente limitado, uno se siente alejado, uno se siente separado de todo lo que de pronto uno había soñado y había querido para esta vida. Lo peor de todo esto, y es como la Biblia siempre pone la lepra, había un rechazo de toda la sociedad hacia estas personas porque obviamente no querían contagiarse de la lepra, de esta enfermedad que los aislaba y los mataba. Y no había cura en ese momento para esa enfermedad. Este hombre, el leproso, dice que se acercó a Jesús de rodillas. Si nosotros leemos la Biblia antes, Jesús había caminado por muchos pueblos y la gente se agolpaba detrás de él porque los milagros lo seguían, porque los demonios corrían, porque Jesús hacía libre a las personas y él había escuchado. Y de pronto este hombre, y es en mi cabeza, en mi película que suena esto, que él de lejos se iba a tratar de escuchar a Jesús. Estaba toda la multitud de ahí y él se escondía detrás de las plantas a escuchar qué es el mensaje que él traía, que Jesús traía. Y de pronto Jesús hablaba. Y cuando él hablaba y cuando él decía, él no prometía milagros, él no prometía sanidades, simplemente las hacía. Pero lo que él hablaba y él decía es que el reino de Dios se había acercado. Cuando Jesús estaba hablando, les decía a todas las personas que somos bienaventurados, que
tenemos la felicidad cuando nos encontramos con Él. De pronto él veía que toda la gente, que toda la gente religiosa, que toda la gente de autoridad lo criticaban y lo juzgaban mucho y se iban en contra de él. Pero él escuchaba de allá, entre los arbustos, cómo habían otras personas que seguían a Jesús, que seguían sus pasos. Él un día vio cómo había un hombre que estaba pescando y Jesús puso los ojos sobre él y le dijo: oye, yo te voy a convertir, tú eres un pescador, tú traes peces, pero si tú me sigues, te voy a convertir en un pescador de hombres. Él se dio cuenta, el leproso se dio cuenta que Jesús no hacía lo que las personas le pedían hacer. Él se dio cuenta porque él había escuchado. Jesús había dicho una vez: yo no hago mi voluntad, yo no hago lo que a mí bien se me place, yo hago lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Entonces este hombre leproso, que el dolor más fuerte que tenía no estaba en sus heridas, no estaba en su lepra. El dolor más fuerte que tenía era haber dejado a su casa, era no ver a su esposa, era no ver a sus hijas y a su hijo. El dolor más fuerte que tenía era no estar más con sus amigos, era no estar más en su sociedad, era estar aislado por un problema que él ni siquiera lo había pedido. Yo no sé dónde te encuentras hoy día, pero probablemente en muchas circunstancias, muchos problemas te han aislado de una realidad, te han aislado del amor, te han aislado de tu familia, te han aislado de todo lo que tú has ido caminando. Y claro, uno encuentra excusas y dice: no, es que el trabajo, es que el COVID, es que hay tantas circunstancias. Pero tú y yo sabemos que ahí hay algo dentro nuestro que no nos permite ir más allá. Es como cuando... Me acuerdo que una vez escuché de un hombre que decía, John Maxwell, él decía: llegar a la cima no es tan difícil, mantenerse en la cima, eso es lo difícil. Y de pronto uno dice y sueña: no, cuando yo llegue a tener mucha plata, cuando yo llegue a tener una relación con Dios, cuando yo llegue a solucionar estos problemas, si yo tuviera los medios para solucionar esto y el otro. Pero en el fondo, nosotros sabemos que hay un problema dentro de nosotros, que hay un problema que es mucho más profundo que simplemente tener o no tener, que es un problema mucho más profundo que hayan circunstancias, hayan oportunidades o no, porque seamos francos, tú y yo hemos tenido oportunidades, pero ha habido algo que nos detenía y no nos permitía entrar más allá. Si este leproso se metía entre la gente, imagínense lo que la gente iba a hacer, iban a empezar a gritar. Pero la Biblia cuenta exactamente esto. Vino a él un leproso. Este hombre, después de haber escuchado, después de haberse dado cuenta, ¿y por qué digo esto? Porque está en la Biblia, de que Jesús hacía lo que él veía que era lo necesario. Que Jesús hacía algo más que simplemente solucionar ciertas circunstancias. Jesús, lo que él hacía era solucionar el interior de las personas. Él había escuchado que un día Jesús había dicho: yo he venido aquí, no por los sanos, sino por los enfermos. Y Jesús, él había escuchado que un día él les decía a sus discípulos, tal vez ni siquiera se habían dado cuenta los discípulos de esto, pero Jesús les había dicho: este templo, esto que ven, va a ser destruido, pero en 3 días va a ser reconstruido. Y hay un propósito. Y él se había dado cuenta que Jesús siempre les hablaba a sus discípulos y a la gente que estaba ahí de un propósito eterno. Un día había mucha gente ahí y Jesús los despidió a todos y se empezaron a ir porque Jesús los había confrontado. Y de pronto los discípulos se acercaron donde él y Jesús les dijo: ¿ustedes también me van a dejar? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Unos dicen que yo soy un profeta, unos dicen que yo soy simplemente una ayuda, algunas personas dicen que yo simplemente soy el que puede traer solución a tus problemas. Pero este leproso había escuchado mucho más que eso. Se había dado cuenta que lo que Jesús hacía era tratar con el interior de las personas. Que Jesús hacía no era lo que las personas le decían, sino lo que él quería. Dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Probablemente han debido pasar años.
y meses sin que él haya podido recibir un abrazo, un toque de ninguna persona. Me encanta cómo en esta parte de la Biblia Jesús lo primero que hace con él, no le dice nada, no le da una respuesta. Lo único que hace Jesús, lo primero que hace Jesús es tocarlo. Dice, miren, obviamente este hombre se rinde a la voluntad de Dios. Le dice, si quieres, Dios, haz lo que te venga en gana, que sea tu voluntad que hoy día se exprese en mi vida. Y Jesús va y lo primero que hace, dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Lo primero que Jesús está buscando en nosotros no es sanar nuestras enfermedades, en el buen sentido, no es sanar nuestro dolor en el buen sentido, no es sanar nuestras cosas externas, no es sanar los problemas en los cuales nos hemos metido, no es liberarnos de las deudas. Lo primero que Jesús quiere hacer es tocar el interior de nuestras vidas, es tocar lo más profundo de nuestro ser. Cuando Jesús tocó a este hombre, lo primero que sanó en él fue lo más importante que pudo haber sanado en cualquier persona. De pronto, es lo que tú y yo hoy día necesitamos entender y saber, que cuando Jesús viene y cuando Dios viene a tocar nuestras vidas, lo que Él está buscando es en primera instancia sanar y tocar nuestro interior, nuestro corazón, ese techo que tenemos, ese lugar donde nosotros nos estancamos. Yo estoy seguro que nosotros, que cada uno de ustedes, que tú que me estás escuchando y me estás viendo, que si no sentirías ese techo, porque hay muchos ejemplos en la vida real. Vemos Nick Vujicic, que no tiene brazos, no tiene piernas. Y es un hombre que inspira al mundo, es un hombre que se gana la plata del mundo, que se gana el cariño de las personas, pero si nos damos cuenta, es algo en su interior que ha cambiado, que ha transformado. Y si nosotros escuchamos y vemos la historia de las personas que de pronto con muchos problemas, hay hombres que tocan guitarras con sus pies, hay hombres que manejan sin tener manos. A lo que me voy es, de pronto las situaciones y las cosas externas de nuestra vida no son lo más importante en nuestra vida. Hay algo en nuestro interior que tiene que ser tocado. La Biblia habla de que nosotros necesitamos comprender y vivir una nueva vida, una nueva naturaleza. Por eso esta serie se llama Desilusión o Resurrección. Necesitamos resucitar a esa nueva vida. Viene Jesús y toca a este hombre, lo toca. Dice, tiene misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Lo primero que hizo, ese toque significa, cuando viene Jesús a nuestras vidas, cambia nuestra vida de una vida pasajera, de una vida sin propósito, a una vida eterna, a una nueva naturaleza. La Biblia habla de que nosotros tenemos una nueva naturaleza, el toque de Dios, la muerte de Jesús en la cruz. Lo que ha hecho con nosotros es darnos una nueva vida, una nueva naturaleza. Por eso hoy día en este café te digo, desilusión o resurrección. ¿Quieres seguir viviendo en la desilusión de lo que no puedes hacer? ¿Quieres seguir viviendo en la desilusión de esforzarte y no lograr nada? ¿Quieres seguir viviendo en la desilusión de intentar orar, de intentar acercarte a Dios y no sentir nada? Hoy día te invito a que vivas una resurrección. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es poner su toque, es poner su vida en nosotros. Y después de eso, miren lo que dice la Biblia. Dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y luego le dijo, quiero. Antes de decirle, sé limpio, antes de decirle, sé sano, antes de decirle, lepra, te vas de ese lugar, antes de decirle, en el nombre de Jesús, echo fuera todo demonio, antes de decirle, eres un pecador, antes de decirle cualquier cosa, lo que Jesús le dice, quiero. Hoy día te venía a decir este mensaje. Dios dice, quiero. ¿A quién quiere Dios? Es a ti. Cuando Dios dice quiero, es porque Él quiere que tu vida camine en ese propósito eterno de vida. Que dejes de caminar simplemente en una circunstancia, que dejes de caminar simplemente en algo que nosotros entendemos como que sobrevivir en la vida, como que les contaba estas historias paralelas, que de pronto estamos intentando cumplir nuestros sueños, de pronto estamos intentando alcanzar nuestras metas
Y lo que no nos permite alcanzar ni cumplir muchas cosas, no es algo, no son oportunidades, no es la vida, es algo dentro de nosotros. Y lo que hoy día quiero decirte es que de pronto nos hemos sentido rechazados por la vida, nos hemos sentido rechazados, muchas veces nos hemos sentido lejos de las oportunidades, lejos de lo que realmente había para nosotros. Pero hoy día vengo a decirte de parte de Dios, el primero que quiere que tu vida salga para adelante es Dios. Él le dice, sí quiero, lo toca y le dice, sí quiero. Cuando este hombre se rinde, le dice, si quieres. Y la voluntad de Dios, la Biblia dice que siempre sí y amén, cuando está en su voluntad. Lo que Él tiene para nosotros, las promesas de Dios en Cristo, la Biblia dice son sí y amén. En Él son sí y amén. Cuando nosotros comprendemos su voluntad, en Él son sí y amén. Dejemos de vivir una desilusión y empecemos a vivir una resurrección. Cuando Él le dice, sí quiero, hoy día te está diciendo, sí quiero. Sí te quiero, sí te amo, sí he muerto por ti, sí he venido a darte una nueva vida. No es como en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Como que sí, hoy día te quiero, mañana no te quiero. No es como Dios, hoy día sí y no. Me acuerdo una vez, justo hoy día le escuchaba a mi mamá contar esto. Nosotros vivíamos en un departamento en un barrio que se llama Los Pinos. Y un día Dios le habló a mi mamá y le dijo, te voy a regalar una casa, porque teníamos siempre reuniones. Y mi mamá le pedía, yo quiero un lugar más grande. Cuando se enteró, cuando supo que Dios le había hablado, que le iba a regalar una casa, mi mamá le dijo a Dios, lo único que quiero es que tenga un lugar grande para que nos podamos reunir y ahí hablar de Dios con todas las personas. Como que Dios luego nos regaló esa casa, pero antes de regalarnos esa casa, nosotros teníamos un auto. Y se supone que estaba la promesa de Dios, se supone que estaba el propósito eterno de Dios en ese camino. Y teníamos un auto, una vagoneta. Era lo único que teníamos, como un pie, como una plata. La idea era vender ese auto para poder construir la casa. Y aparentemente las cosas, en vez de ir mejor en mejor, viene un día, mi papá estaba intentando vender esta vagoneta y un hombre lo engaña a mi papá y se lo lleva a la vagoneta con papeles y todo. ¿Dónde quedó la esperanza de Dios? ¿Dónde quedó la respuesta de Dios? ¿Dónde quedaron lo que Dios había hablado, lo que Dios estaba supuestamente prometiendo? ¿Dónde estaba quedando todas esas cosas? Todo aparentemente parecía que estaba quedando en la nada. Todo aparentemente parecía que estaba quedando en que simplemente Dios había dicho algo y luego se había arrepentido, como si fuéramos nosotros, como si fuéramos hombres. Pero lo que Dios estaba pensando era mucho más allá. En ese tiempo que habíamos perdido la vagoneta y se supone que ya no teníamos ni la esperanza para tener la esperanza, tuvimos que rendirnos a la voluntad de Dios. Tuvimos que decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras. Y lo que Dios dijo, sí quiero, sí quiero. Sí quiero. Y aunque todas las cosas hoy día de pronto por fuera se vean muy duras, de pronto el dolor que llevas por la traición, el dolor que llevas por el fracaso, el dolor que llevas por las circunstancias, duelan mucho. De pronto es como una lepra que te aleja de las personas, que te aleja de tu familia. De pronto tu carácter, tu forma de ser ha sido tan agresiva. De pronto tu relación ha sido tan tóxica. Y tú no entiendes qué es lo que pasaba. Y es como una lepra que llevabas ahí adentro. Pero hoy día he venido a decirte, si hoy día tú te rindes a Dios y le dices, Dios, si tú quieres. Es lo que hizo el leproso. Porque había escuchado. Si tú quieres. Jesús le dijo, sí quiero. Hoy día he venido a decirte. Jesús te dice, sí quiero. Sí quiero. Miren lo que dice la Biblia. Dice, sí quiero. Y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Quiero terminar con esto. Cuando Jesús terminó de hablar, cuando Jesús apenas lo tocó, lo que desapareció de este hombre fue la naturaleza de pecado, fue la naturaleza que lo podría, fue la naturaleza que le impedía ir hacia adelante, fue la naturaleza que le impedía
ser un instrumento de Dios. Así que hoy día, en este café, he venido a decirte, a preguntarte, ¿qué quieres vivir? ¿Desilusión? ¿Quieres vivir en el campamento de los leprosos o quieres vivir resurrección? Si quieres vivir resurrección, lo que te invito a hacer hoy día es rendirte a Dios, aunque todas las circunstancias parezcan que no, aunque parezca que tú has caído en este problema porque tú estabas ayudando, porque tú amabas a Dios, que de pronto tú estás lejos de Dios hoy día por culpa de Dios. Muchas personas se han sentido así, muchos amigos de muchos años atrás, los veo y me dicen, no puedo confiar en Dios porque Dios me ha fallado. Hoy día te invito a rendirte a Él, porque te digo, Dios sí quiere. Dios sí quiere. Javi, ¿puedes orar por mí? Sí. Señor Jesús, en este café tan hermoso, en este café vainilla, donde Rodri nos ha permitido estar, quiero pedirte, Dios, que tu palabra cale en lo más profundo de los corazones de todas las personas que hoy día me están viendo. Que hoy día puedan entender, Dios, como este leproso, que no iba a ir a buscar tal vez su beneficio, su voluntad, que lo que él iba a ir a buscar era tu amor, tu voluntad. Y si de pronto tú le decías a este hombre, no te voy a sanar, lo que ibas a sanar primero iba a ser su interior. Señor, Él estaba dispuesto y hoy día nos ponemos dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios. Que lo que tú tienes, que tus promesas, como dice la Biblia, son en Cristo. Sí y amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si es por primera vez que tú ves esto, quiero invitarte a que puedas hacer esta oración conmigo. Y tú dices, Javi, me sentí como un leproso, he hecho todo en mi vida para que me acepten y de pronto lo único que recibo es rechazo y un fracaso. Pero he entendido hoy día que hay algo que me está limitando, que hay algo que no me deja ir más allá. He entendido hoy día que hay un algo dentro de mí que la Biblia lo había llamado mi vieja naturaleza que no me permite ir más allá. Hoy día quiero tomar la decisión de seguir a Cristo. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, hoy día he entendido que hay cosas más importantes que solamente el dolor que llevo por fuera. Hay algo que está allá adentro que tú lo conoces. Así como tú has tocado a ese hombre primero antes de decirle nada. Le has dicho que él era aceptado. Hoy día entiendo que soy aceptado por ti, Dios. En el nombre de Jesús. Te entrego mi vida. Quiero que tú gobiernes mi vida. Amén y amén. Gracias por estar ahí conmigo. Quiero invitarte a que podamos continuar tomando este cafecito una vez más y no me voy a cansar. Agradecerle a Rodri y a Vainilla, a todo su equipo por permitirme haber estado aquí, por haber llegado hasta tu casa con este mensaje. Que Dios te bendiga. Porque este amor es verdadero, no es blanco y no es negro, un amor que no fallecerá, no fallecerá.